Días. El día de ahora vamos a ver un tema muy importante para todos nosotros que desgraciadamente en la actualidad todavía no hemos tenido la capacidad de dominar ni de disminuir la curva de crecimiento de este padecimiento. Vamos a hablar sobre un nuevo medicamento, una nueva sal que acaba de salir. Es una herramienta más que tenemos para el tratamiento en diabetes. Y vamos a dar primero una pequeña reseña referente a diabetes mellitus, unas actualizaciones que encontré, y ya al último vamos a ver sobre el nuevo tratamiento. La diabetes no es otra cosa más que una enfermedad que cumple con varios desórdenes metabólicos, entre ellos donde la glucosa como fuente de energía no es bien utilizada y interfieren otros mecanismos donde hay una deficiencia de insulina. Hay una inapropiada activación de algunos mecanismos como es la glucogenogénesis y la glucogenólisis. Entonces, el desorden que se presenta en estos mecanismos compensadores es lo que nos va a ocasionar parte de la enfermedad. Esta imagen ya es un poquito vieja. La dejé porque nos muestra algunas imágenes tristes de nuestro país. Vemos cómo en el 2000 el 5% de la población en México adulta era diabética. Si lo comparamos con el último resultado, vamos a ver cómo se ha ido casi cuatro veces arriba de lo que estaba hace 20 años. ¿Sí? Y vamos a ver que esta enfermedad va muy relacionada con enfermedades cardíacas, que es la primera causa de mortalidad de nuestro país. Y generalmente van de la mano, las defunciones por problemas cardíacos van de la mano con la diabetes mellitus, que es la segunda causa de mortalidad directa. Veamos que del contexto de los pacientes, la mitad de los pacientes tiene un descontrol grave. De ellos, solamente del 100%, solamente la tercera parte, o un poquito menos de la tercera parte, lo tenemos en metas. Y desgraciadamente, o agraciadamente, un 16% está poco descontrolado. La diabetes se va a clasificar en diferentes enfermedades o subtipos. Una de ellas es la tipo 1. Vamos a enfocarnos ahorita en la diabetes tipo 2. Está la diabetes gestacional y la diabetes derivada de otras causas, algunos desórdenes genéticos, algunos medicamentos y algunas enfermedades endocrinas de otro tipo. ¿Qué síntomas va a presentar la enfermedad? A grosso modo, los síntomas es polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. El paciente generalmente cuando debuta con diabetes refiere mucha sed, refiere mucha hambre, está orinando mucho, refiere que ha bajado de peso, dice que se está cuidando, pero la pérdida de peso no va relacionada con el cuidado que refiere el paciente. Y vamos a encontrar, cuando nosotros lo vemos en consulta, que esos glucemias van a estar fuera de rangos. Estos descontroles o estas manifestaciones nos van a producir varias comorbilidades a largo plazo. Una de ellas es la retinopatía, va a haber deterioro cognitivo, demencia, Alzheimer, mayor riesgo de EBC, problemas cardíacos, como dijimos anteriormente, hay más riesgo de muertes cardiovasculares, hay más riesgo de enfermedades renales. A nivel periférico, hay aumento del pie diabético o neuropatía diabética y problemas circulatorios a nivel periférico. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos para ya diagnosticar a un paciente diabético tipo 2 tal cual?
Bueno, esta es la última clasificación de la ADA y vemos que el paciente para diagnosticarlo diabético tiene que tener una hemoglobina glucosilada arriba de 6.5, ¿sí? Una glucosa en ayunas arriba de 126 o una glucosa al azar o postprandial 2 horas después del ayuno, de probar algún alimento, arriba de 200, ¿sí? Tenemos que ser muy enfáticos, muy persistentes. Cuando nos sale algún valor de este tipo, siempre hay una disyuntiva con el paciente de que nos dice, está alto porque me comí esto, porque desayuné esto, por lo que ustedes quieran. Y siempre hay una justificante. Y muchos, como médicos, siguen el camino de esta justificación. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, desgraciadamente la clasificación a nivel mundial es muy franca. No importa que te hayas comido un pan, no importa que hayas comido un mango, un dulce, si te sale arriba de 200 dentro de la clasificación, ya te incluye o ya tenemos que pensar o verte como un paciente con diabetes. ¿Sí? Entonces, sí es importante hacer mucho énfasis en eso, porque muchos de esos pacientes, obviamente no es grato decirle a un paciente que está debutando con diabetes, pero muchos de esos pacientes, al escuchar una noticia que no quieren escuchar, no reciben ya tratamiento o no regresan con uno. Y muchos médicos, por tratar de ser empáticos, tratan de darle por el lado. Entonces, si cumple estos criterios, el paciente es diabético. Ahí no hay mucho que averiguar. Entonces, si todavía tenemos alguna duda al respecto, pues aquí está. Si una glucemia al azar me sale arriba de 200 y el paciente me dice, ok, véngase mañana. Si se corrobora otra glucemia a la hora que ustedes quieran, arriba de 200, ahí no hay mucho que averiguar. El paciente ya presenta diabetes. Aquí dice síntomas hiperglucémicos. Es muy diferente que el paciente, es muy difícil que el paciente ya presente los síntomas hiperglucémicos. No es una constante. Muchos pacientes cuando debutan, cuando caen en urgencias, probablemente traen uno que otro síntoma, la polidipsia, la poliuria o algo. Pero no es una constante. Entonces, el paciente puede estar asintomático y presentar esto. ¿Sí? Y otra. El paciente puede presentar esto y tener todavía una hemoglobina glucosilada menos de 6.5. ¿Y eso qué quiere decir? Probablemente que el paciente está debutando. ¿Sí? Hay que corroborar muy bien esto porque muchas veces pasa cuando nosotros tomamos un destrostis que están caducadas las tiras, que está fallando la pila. Entonces hay que corroborarlo siempre con otro, siempre que hay que hacer un comparativo. Entonces, hay herramientas que podemos usar. Ahorita estamos muy en boga con las tecnologías. Y una de las herramientas que yo estoy empezando a usar o que ya tengo algunos meses de uso es el monitoreo continuo de glucosa. ¿Sí? El monitoreo continuo de glucosa es un parchecito como aparece ahí. Bajamos una aplicación en el teléfono y nos va a ayudar para verdaderamente, como dice su nombre, monitorear los valores de glucosa del paciente. ¿Sí? Entonces, nos va a dar unos valores que vamos a ver ahorita más adelante. El tiempo de rango es el valor donde el paciente está dentro de valores normales de azúcar. ¿Sí? Y nos ayuda tanto para diagnosticar como para ser más intenso su tratamiento, porque nos va a dar valores de hipoglucemia, nos va a dar valores fuera de rango. Esos valores cuando tienen azúcar de 200, arriba de 200, o cuando tienen hipoglucemias debajo de 70, debajo de 54, que es la hipoglucemia severa en estos, nos ayuda para hacer cambios
en el tratamiento. Hay un término también que se llama prediabetes. La prediabetes es una antesala de la diabetes, ¿sí? Y ya vamos viendo que hay un metabolismo anormal de los carbohidratos. ¿Qué parámetros o qué criterios vamos a usar ahí? La hemoglobina glucosilada, recordemos que para diagnosticarlo diabético tiene que estar superior a 6.5. Entonces, si es prediabetes, esa hemoglobina glucosilada debe estar de 6.4 para abajo. Recordemos que la glucosa en ayuno, dijimos que era arriba de 126. Entonces, la glucosa en ayunos tiene que estar de 125 para abajo. Y la glucosa al azar tiene que ser menos de 200. Entonces, estos criterios tienes que cumplir para determinar a un paciente con prediabetes. Y como médicos tenemos que ser muy enfáticos. Si el paciente ya está en estas circunstancias, tenemos que iniciar tratamiento, tenemos que iniciar cambios al estilo de vida, ¿sí? No dejar ir al paciente sin algún tratamiento, sin alguna medida. Y eso lo vemos muy seguido en la consulta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias? Para ser diabético, pues aquí vemos una hemoglobina glucosilada de 6.5 o más. Comparado con prediabetes, tiene que ser menos de 6.4. En cambio, la glucosa en ayunas para la diabetes es de 126 y en prediabéticos menos de 125. En personas normales tiene que ser menos de 100. ¿Sí? Y la prueba de tolerancia a la glucosa o una glucosa al azar para diabetes tiene que ser arriba de 200. En prediabéticos debajo de 199 y normal de 140 o debajo. Bueno, volviendo a la diabetes, el 90-95% de los casos lo diagnosticamos como diabetes tipo 2 y tiene mucho que ver esa resistencia a la insulina, ¿sí? Generalmente el 60, 70, 80%, dependiendo los grupos estudiados, van a mostrar sobrepeso y obesidad. Además, vamos a ver un porcentaje incrementado de grasa corporal. No nomás es decir, estás gordito, estás llenito. Toda esta grasa corporal o toda esta resistencia a la insulina genera problemas a nivel metabólico y genera datos de inflamación, que a la larga eso va a ayudar a que la enfermedad, si el paciente tiene prediabetes, va a ayudar a que a la larga el paciente presente o debute la enfermedad. Muchas veces vamos a ver a los pacientes cuando tienen una complicación aguda, cuando llegan a urgencias con una cetoacidosis, con un estado hiperosmolar. Muchas veces esos pacientes van a debutar secundario a procesos infecciosos, a un infarto, a drogas, que aquí en nuestro medio es muy común, y al uso indiscriminado de glucocorticoides y al inicio de algunos medicamentos de nueva generación. ¿Qué criterios vamos a investigar para determinar si es prediabetes o diabetes en un paciente asintomático? Pues obviamente hay que buscar parentesco, hay que buscar la herencia. No nos dejan terreno, no nos dejan casas, pero nos dejan genes que no son buenos. Hay razas que tienen alto riesgo de presentar diabetes, etnias. Los latinos, algunos grupos étnicos indios de Estados Unidos y los asiáticos y los africanos, americanos, tienen más incidencia de diabetes y aparte tienen algunas etnias, por ejemplo las personas negras tienen más difícil control
en el manejo de estas enfermedades. Entonces, si no queremos entrar al tema de las razas, pues aquí están. Todos tenemos alguna raza o alguna etnia diferente. Y cada etnia, cada raza o cada grupo de control tiene sus características muy particulares. Tenemos que hacer ese estudio también en aquellos pacientes que ya tienen un problema cardiovascular. Tenemos que descartar completamente esto, porque esto va a complicar ese problema de base cardiovascular. En aquellos pacientes hipertensos, aquellos pacientes con algún trastorno de colesterol, aquellas mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico, generalmente influye mucho. Son mujeres jóvenes, con cierto grado de obesidad, con ciertas características que las podemos ver, resistencia a la insulina. Entonces, en ellas sí tenemos que hacer mucho énfasis para descartar alguna patología diabética, ¿sí? Aquellos sedentarios. Y obviamente en aquellos pacientes que tienen obesidad severa, que tienen acantosis, que tienen hígado graso, etc. Recientemente, en los últimos años, se ha hablado de un tema muy particular, que es la remisión diabética. Hace 10, 15 años, cuando salí de la residencia, hablar de remisión a diabetes era un sueño. Era algo que tú decías que nunca iba a pasar. Entonces, ya hay artículos con mucho peso estadístico, donde ya dan certeza a la remisión de la diabetes. ¿Sí? ¿Y qué conlleva esa remisión a la diabetes? Cambios nutricionales intensivos. En algunos casos, cirugía metabólica. El uso de nuevos medicamentos. Y aquí vamos a ver el consenso. Este es un artículo que habla sobre la remisión en diabetes. Para hablar de remisión en diabetes, tenemos que tener al menos 3 meses que ya no estemos tomando el medicamento y obviamente que estemos dentro de metas. ¿Sí? Igual, aquellos que se sometieron a un proceso quirúrgico tienen que tener al menos 3 meses después del procedimiento y 3 meses que ya no estén tomando ningún medicamento. Y en lo referente al estilo de vida, tienen que tener por lo menos 6 meses de haber iniciado esos cambios en el estilo de vida y 3 meses después de que ya no estén tomando ningún medicamento. Entonces, si el paciente que nos llega a la consulta cumple esos criterios, podemos hablar de remisión en diabetes. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los pacientes de reciente diagnóstico? ¿Iniciar tratamiento? Sí. Pero algo muy importante y que hemos olvidado como médicos es la nueva guía de la ADA 2026 dice que tenemos que individualizar el tratamiento de cada paciente. No nomás es dar estos tipos de medicamentos, sino hacer cambios o promover cambios al estilo de vida, promover cambios que el paciente, incentivarlo a que haga ejercicio, incentivarlo a que vaya con nutriólogo, incentivarlo que vaya con psicólogo. Cada vez vemos que estas enfermedades son multifactoriales, entonces tenemos que fomentar el hacer un equipo médico para atender a ese paciente. Muchas veces, por ideologías de cada uno de nosotros, creemos que nosotros podemos atender solamente al paciente y cada vez las nuevas guías te dicen que no es verdad. Entonces, yo no puedo darle una dieta ideal a un paciente diabético. Yo no le voy a decir o yo no me voy a poner a hacer ejercicio con él. Entonces, hay muchos pacientes que tienen muchos problemas de depresión, de ansiedad, de atracones, que ocupan por lo menos la ayuda de un psicólogo. Entonces, si queremos atender bien a un paciente con una enfermedad crónica, independientemente sea diabético, tenga cáncer o otra enfermedad, lo ideal es que sea por un cuadro interdisciplinario. Por eso que incluya de perdida esos parámetros que les comenté. Entonces, ya después de dar las recomendaciones al paciente, pues ya podemos iniciar algún tipo de tratamiento que al ratito vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, después de la primera visita,
hay que hacer una evaluación después de 4 a 6 semanas, hasta 12 semanas, ver cómo está su azúcar, ver si hay algún efecto de los medicamentos y ver si el paciente ha implementado algún cambio en el estilo de vida. ¿Sí? Y lo que les decía, aparte del psicólogo, aparte del entrenador, aparte del nutriólogo y aparte de nosotros como médicos, sí es importante que cuando nosotros estemos viendo un paciente diabético también tenga otras valoraciones por otros especialistas. Y una muy importante es por un oftalmólogo. Entonces, otra por nefrología. ¿Sí? Y si el paciente ya tiene hipertensión, ya está añoso, ya ha tenido un infarto, ha tenido una embolia, pues también va a ocupar un cardiólogo. Y hay que hacer estudios, aunque no sean directamente de nuestra área, hay que recomendar estudios, hay que solicitar estudios como ecocardiograma. Recientemente, en los últimos 3-4 años, ha salido esta relación, este estudio en orina, que es una relación entre albúmina y creatinina. Antes pedíamos la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Esta tiene un poquito más de peso y es más práctica. Entonces, pedimos esta para ver si el paciente está ya con albuminuria, si ya tiene ya está mostrando algún detalle de daño renal. Para todos nosotros y para los pacientes, es más fácil ir a pedir pastillas que tratar de hacer algo por ellos. ¿Sí? Entonces, esta imagen la puse porque desgraciadamente así actuamos, tanto el médico como el paciente. Muy pocos médicos veo que recetan dieta, muy pocos médicos veo que recetan ejercicio, muy pocas recetas veo donde mandan al nutriólogo, muy pocas recetas mandan con el psicólogo. Le digo porque a mí me llegan muchas referencias de ustedes. Entonces, tenemos que cambiar esa manera de actuar. Y ese es el beneficio del paciente. Parte de los cambios al estilo de vida, como les digo, uno como médico no les va a decir qué tipo de ejercicio, uno no es especialista en eso. Pero bajé este artículo que acaba de salir hace algunos días, donde miden los pasos diarios de un paciente y valoran la disminución en los riesgos. Ahorita que estamos hablando de diabetes, veamos que el caminar más de 7,000 pasos disminuye en un 14% el riesgo de presentar diabetes. Pero si vemos lo que más disminuye, vemos que disminuye la mitad el riesgo de cualquier motivo de muerte. Entonces, seamos diabéticos o no, yo creo que a todos nos beneficia esto. ¿Sí? Hay artículos, hay como 10 artículos al respecto de la caminada. Hay artículos que empiezan desde los 4,000 pasos. La mayoría de ustedes, ya los estoy viendo, tienen relojes inteligentes. Úsenlo para esto. Todos los relojes inteligentes que ustedes traen aplicación deportivos. ¿Sí? Entonces, vean la importancia con el simple hecho que le digan al paciente y que le comenten, si tú caminas de perdida 5,000 pasos, te va a mejorar tantito el azúcar. Ya si lo hace o no, el paciente ya es responsabilidad de él, pero ustedes ya cumplieron. Pongan una receta. ¿Sí? Esta, en el tratamiento, es la última guía. Acaba de salir hace algunos días sobre cómo debemos tratar al paciente. Todavía, la primera línea sigue siendo la metformina. ¿Sí? La metformina sigue siendo un medicamento muy versátil, barato, accesible. Desgraciadamente el efecto adverso más común de la metformina pues es la diarrea. No a todos los pacientes le pasa, pero a los que les pasa, ahí les va un tip. Si está tomando metformina genérica, muchas veces que tomen una metformina de acción prolongada de alguna marca, disminuye o se quita esa tendencia a la diarrea. Entonces, podemos hacerlo. Ya si de plano con otro medicamento sigue con diarrea, tenemos que suspenderlo. No, también veo que dejan a los pacientes que continúan con diarrea, le dejan la metformina, quítensela. Si el paciente no tiene la tolerancia, quítensela. Otro de los medicamentos que están en la primera línea
son los SGLT2, dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina, que tienen propiedades para disminuir el riesgo cardiovascular, neurológico, a nivel renal, tiene beneficios. Las guías, en resumen, lo que se enfocan es que de primera instancia tenemos que recomendar tratamientos que tengan otros beneficios aparte de bajar un poquito la glucosa. Entonces, la metformina, hay artículos donde tenía beneficios en pacientes con COVID, donde tiene beneficios en pacientes cardiovasculares, hasta en demencia tienen algunas propiedades ahí, que todavía no están bien dilucidadas, pero los artículos ahí están. Y este tipo de medicamentos pues tienen propiedades cardiovasculares. Hasta hay algunos artículos que nos ayudan o que nos orientan a que ayude también en el hígado graso. ¿Sí? Esta sería la primera línea de tratamiento. Si vemos que el paciente tiene importante grado de obesidad, ya le dejamos su metformina y su SGLT2, podemos pensar o podemos darle de primera instancia los medicamentos nuevos, el GLP-1 o tirzepatide, ¿sí? Ya si vemos si el paciente tiene otras comorbilidades, ¿sí? Si el paciente tiene problemas cardíacos, dejamos la metformina, podemos usar el SGLT2 y el GLP-1. Si tiene falla cardíaca, pues el SGLT2 es parte fundamental del tratamiento. Y si hay cierto grado de daño renal, el SGLT2, la metformina siempre que la depuración sea arriba de 30. Ya si la depuración es más baja de 30, podemos dejar dapaglifosina o un inhibidor de DPP4 que vamos a hablar más adelante. Si el paciente está con GLP-1 y tiene DPP4, no se recomienda combinar. No hay un beneficio agregado por usar. Las dos tienen propiedades que actúan, tienen más o menos el mismo mecanismo. Les puse esa tabla porque les comenté que en el tratamiento, en las nuevas guías de tratamiento, se recomienda aquellos medicamentos que tengan otras propiedades aparte del índice del control glucémico y que sean inertes o que ayuden a bajar de peso. Entonces, la metformina, los que están en verde, son aquellos medicamentos que no perjudican y que pueden ayudar a bajarte de peso algunos. Los que más ayudan a bajar de peso, pues es la tirzepatide y la semaglutide. Pero también te ayudan los SGLT2 también te pueden ayudar a bajar de peso. El que es inerte es el DPP4 y los que sí nos ayudan o nos perjudican en la ganancia de peso es la insulina, las tiazolidinedionas y la glibenclamida, la sulfonilureas. Entonces, si vemos que el paciente tiene problemas en no de su peso, pues lo ideal sería modificar esas terapias, ¿sí? ¿Y cómo actúan esos diferentes, a grosso modo, cómo actúan esos diferentes grupos de medicamentos? Los GLP-1 tienen acción en páncreas, en el cerebro y en el tracto gastrointestinal. Van a aumentar la secreción de insulina, pero esa va a ser dependiente de los niveles de azúcar. Ayudan a hacer más lento el tránsito gástrico y van a hacer que el paciente presente más saciedad. Las biguanidas, que es la familia de la metformina, trabaja más que nada en el hígado y va a disminuir la producción hepática de glucosa. Los SGLT2 generalmente actúan en riñón y van a evitar la reabsorción renal de azúcar, de glucosa. Lo que van a hacer es tirar por la orina la glucosa. Las tiazolidinedionas, que no son muy buenas para lo del peso, generalmente van a actuar a nivel de tejido adiposo
en músculo y en hígado. Van a aumentar la sensibilidad a la glucosa, a la insulina, pero sí aumentan considerablemente el peso y también tienen algunos detalles que de eso estuvieron un tiempo fuera de mercado por problemas cardíacos. Los inhibidores de la DPP4 actúan a nivel del intestino, a nivel de páncreas, van a aumentar las incretinas y estas a su vez van a estimular la secreción de insulina. Si se fijan, estos inhibidores de DP4 y los GLP-1 tienen mecanismos similares. Por eso, si vamos a usar uno, no se recomienda usar el otro, no hay mayor beneficio. Y sí, aumenta mucho el costo. Las meglitinididas van a ayudar a las células beta pancreáticas, lo que van a hacer es estimular la secreción de insulina. Las sulfonilureas, ya viejitas, muy buenas, pero aumentan considerablemente el peso. Y estas también estimulan las células beta pancreáticas. Y los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que actúan a nivel intestinal y lo que hacen es retrasar la absorción de carbohidratos. Y uno de sus efectos adversos, como las biguanidas, es la diarrea. Estos son los nuevos medicamentos que están ahorita en boga, que lo estamos usando, no nomás para la pérdida de peso y para vernos más delgaditos, sino por las propiedades que tienen cardiovasculares. ¿Sí? Hay estudios todavía donde actúan o hay beneficio en hígado graso que ya está. En Parkinson, en Alzheimer no salió muy bien el estudio, pero sí hay disminución de inflamación a nivel de las arterias. Hay mejoría considerable de los valores más altos para disminuir hemoglobina glucosilada. En los desórdenes cardiorrenales disminuye todo el riesgo de muerte por todas estas causas. Y uno de los beneficios muy considerables es la pérdida de peso. ¿Sí? Y dependiendo del porcentaje de la pérdida de peso, van a ser el porcentaje de disminución de riesgo de cada una de las enfermedades. Ahora sí vamos a pasar al medicamento que nos trajo para acá. El nuevo medicamento de Eurofarma es un medicamento que actúa como inhibidor de la DPP4. Como dijimos, tiene un mecanismo muy parecido a los GLP-1. ¿Sí? Va a ayudar a la liberación o a disminuir los bloqueadores de estas moléculas de la GLP-1 y de la GIP, y eso va a ayudar a que se aumente la secreción de insulina. Y esta secreción de insulina va a ser dependiente de los niveles de glucosa. Es por ello que este tipo de medicamentos no son muy comunes que presenten hipoglucemia. Si vemos aquí lo de la diabetes, los pacientes diabéticos van a tener una respuesta atenuada de la incretina y eso va a aumentar la liberación de glucagón, que esto va a ser la generación de azúcar por otros mecanismos o de glucosa por otros mecanismos, y también al haber esta respuesta va a haber disminución de insulina y por ende va a haber hiperglucemia. A grosso modo es eso. Cuando usamos un inhibidor de la DPP4 va a haber una actividad prolongada de la incretina. Al haber esto, va a haber un bloqueo o una disminución de la activación de glucagón y va a haber una estimulación a nivel pancreático para que se secrete insulina. Y esto va a ayudar para mejor control glucémico. ¿Qué farmacocinética tiene este medicamento? Se recomienda como una administración oral única. La biodisponibilidad de evogliptina es superior al 50% y no se va a ver afectada por su administración con los alimentos, que es muy común con algunos otros medicamentos. Aquí dicen que hay dosis desde 1.25 hasta 60 miligramos. La dosis del medicamento es de 5 miligramos y ya está, la concentración máxima es a partir de las 3 horas.
La mayor parte de la evogliptina va a ser intacto y la biotransformación va a generar metabolitos que no tienen efecto inhibidor. Y esos metabolitos generalmente van a estar en orina, plasma y en heces. ¿Qué lo hace diferente o qué similitudes tiene con las otras sales de la misma familia? Veamos que evogliptina tiene mecanismos similares a lo que es sitagliptina, que fue de las primeras sales de este tipo de medicamentos, que es muy usada en nuestro medio, y vemos que más o menos tiene mecanismos iguales a sitagliptina. Vamos a ver las diferencias. Esto habla sobre la eficacia y la seguridad de evogliptina y la comparan con sitagliptina. Los pacientes pues eran pacientes diabéticos mayores de 18 años, no hay estudios al respecto ni en niños ni en embarazadas. Aquellos pacientes que estaban descontrolados, aquellos pacientes con hemoglobina glucosilada arriba de 6.5, o aquellos pacientes que ya tenían metformina antes y seguían con descontrol. Se estudió evogliptina, una tabletita de 5 miligramos diario, comparado con sitagliptina, 100 miligramos al día. ¿Y qué encontramos? Hay estudios que se hicieron a partir de las 12, 24 hasta 52 semanas. ¿Qué encontramos en los resultados? Hubo una reducción de hemoglobina glucosilada en todos los grupos. La reducción de hemoglobina glucosilada fue superior al 1%. Ahorita les voy a enseñar una tabla de lo que los beneficios que podemos obtener con el simple hecho de bajar un punto de hemoglobina glucosilada. Hubo una reducción de glucosa en ayunas con evogliptina. El medicamento, la que vamos a usar es la de 5. Reducción en el peso corporal, pero por otros mecanismos. Y en ese estudio nos dice que evogliptina tiene beneficios en reducir la hemoglobina glucosilada y la glucosa plasmática en ayunas. Aquí vemos otro estudio de evogliptina contra sitagliptina y vemos que no hay una diferencia significativa en los beneficios y en los resultados comparándolas frente a frente. Aquí vemos la eficacia de evogliptina versus sitagliptina y metformina, y vemos que los resultados son similares. No hay inferioridad en esta sal comparado con sitagliptina. Y este estudio se me hace más interesante, es un poquito más nuevo, y lo interesante del estudio, aquí ya usan el sensor de monitoreo de azúcar. Obviamente nos da valores más fiables, más consistentes, tenemos mayor peso estadístico por el simple hecho de usar estos. Y vemos, comparando evogliptina contra linagliptina, que tampoco hay una diferencia significativa, no hay inferioridad entre las dos sales, a las 6, 12, 24 y hasta 52 semanas. Vemos en otro estudio cómo la reducción de glucemia en ayunas se presenta marcadamente en los dos. Aquí vemos la variabilidad glucémica. ¿Sí? Okay. La variabilidad glucémica, que esto es lo que les comentaba, la importancia de la variabilidad glucémica, lo más importante es esto, que esté dentro de rangos terapéuticos. Si vemos la evogliptina comparado con linagliptina, son similares los resultados. No hay algo o un valor de inferioridad entre las dos sales. Y esta es la proporción de tiempo fuera de rango, que es mayor de 180 con el aparatito. Vemos que son similares entre las dos.
y la proporción de hipoglucemia con el monitoreo son similares entre las dos. Y aquí está parte de los resultados. Vemos que el 80% de los pacientes lograron una hemoglobina glucosilada menor de 7. Vemos que la mitad de los pacientes lograron una hemoglobina glucosilada menor de 6.5. En lo referente al control glucémico, evogliptina es un inhibidor selectivo de DPP4, tiene una inhibición sostenida, tiene un aumento de GLP-1, como les dije, tienen mecanismos de acción similares. Hay una reducción, este es un tema muy importante, hay una reducción de glucemia postprandial de la tercera parte en comparación con los grupos de estudio. La frecuencia de hipoglucemias no es común en este tipo de medicamentos porque son dependientes de glucosa y hay mucha evidencia científica. Este medicamento está estudiado, viene de Asia, viene de Corea del Sur y aquí en América viene de Brasil. Entonces, la idea es presentar otra herramienta para el control metabólico. Y los estudios, la mayoría de los estudios están entre Rusia y Brasil. Aquí en América, en Brasil, en poblaciones brasileñas. Lo que les comentaba, cuando nosotros disminuimos el 1% de hemoglobina glucosilada, vamos a ver una reducción de riesgo importante. Donde más vamos a encontrar beneficio es en lo referente a amputación de las extremidades, que es algo, un paciente diabético, uno de los desenlaces es esto. Entonces, con el simple hecho de mejorar un porcentaje de la hemoglobina glucosilada en un punto, va a disminuir el riesgo, y el mayor es a nivel de la amputación. Pero si vemos, tiene menos riesgo de enfermedad cerebrovascular, de infarto, de falla cardíaca, de catarata, de muerte asociada con diabetes. Recordemos que la diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país. Entonces, ¿a quién no le gustaría tener un cachito menos de riesgo de muerte por diabetes? ¿Sí? Como les comentaba al principio del tratamiento, el tratamiento debe ser individualizado para cada tipo de paciente que nos llega a la consulta o que nos llega al hospital. Si vemos, en las personas jóvenes que tienen buena salud y función, tenemos que ser un poquito más enérgicos en las metas de tratamiento. Pero conforme el paciente se va haciendo más añoso, más frágil, con más comorbilidades, tenemos que ir soltando un poquito más las metas de control a nivel de hemoglobina glucosilada, ser un poquito más permisibles. Si se fijan, este es un paciente joven que es diabético, pero pues que no tiene mayor problema, y ahí sí tenemos que darle con todo para que baje a 6.5. Pero conforme va aumentando su edad o sus comorbilidades, vemos cómo somos más permisibles. De menos de 6.5 podemos llegar hasta 8 hemoglobina glucosilada. ¿Sí? Entonces, sí es importante. Y obviamente también hay una relación en que somos más intensivos en aquellos pacientes que tienen poco tiempo de ser diabéticos, comparado con los que tienen ya bastante tiempo de ser diabéticos. Aquellos pacientes, tenemos que ser más enérgicos en aquellos pacientes con bajo riesgo de hipoglucemia, aquellos pacientes generalmente que no tienen otras comorbilidades o que no tienen microangiopatías o problemas de ese tipo, podemos ser más enérgicos en el tratamiento, hacer el tratamiento más extensivo. Pero en cambio, en aquellos pacientes donde tenemos que ser un poquito más permisibles, ¿por qué? Porque los pacientes generalmente están multitratados, están con muchos medicamentos, tienen una polifarmacia y pues son pacientes que ocupan cuidados, ocupan que les ayuden en las actividades de la vida diaria. Y por eso tenemos que ser más permisibles porque tienen más riesgo de presentar la hipoglucemia.
Bueno, ya vamos a terminar. ¿Qué nos vamos a llevar de esto? Lo que les comentaba, tenemos que individualizar el tratamiento de cada paciente. No porque sea el paciente diabético vamos a decir, con un DPP-4, con un SGLT2 o con una metformina ya lo curé. No se trata de eso. Se trata de ver si el paciente tiene ansiedad, si el paciente tiene sobrepeso, si el paciente tiene obesidad, si el paciente tiene otras enfermedades, si tiene una polifarmacia, y ver cómo podemos ayudar en esas comorbilidades que presenta el paciente. Debemos ser más enérgicos en la prevención. Hay muchos estudios, y ya se dieron cuenta del estudio de los 7,000 pasos, donde pueden ser tan importantes la prevención como parte del tratamiento. Hay estudios también donde la dieta puede ser hasta más importante que cualquier tipo de medicamentos que estamos viendo aquí. Entonces, ayudémonos con otros médicos, ayudémonos con un nutriólogo, ayudémonos con un psicólogo, con uno de rehabilitación física, para que el paciente mejore. Hay que usar las nuevas tecnologías, no nomás para presumir que traemos tal aparato, tal teléfono, tal reloj. Hay muchas utilidades, hay que explotar esas tecnologías. ¿El reloj ayuda un poquito? Sí. ¿Tiene un margen de error? Sí, alrededor del 30%. Y más el que traen en la mano la mayoría. Entonces, no es la mejor herramienta, pero ayuda bastante. Y si hemos diagnosticado arritmias, por ellos. Entonces, el monitoreo, el sensor del monitoreo de glucosa, hay que usarlo. Hay pacientes que tienen la manera, se recomienda por 14, 15 días. Ya que tengamos ese resultado, nos va a dar herramientas para poder darnos cuenta de lo que está pasando con ese paciente, porque con una sola determinación, un valor de glucosa, no podemos determinar cuál es la calidad de vida de su paciente, ni cómo está metabólicamente. ¿Sí? Y ese monitoreo que ustedes le piden al paciente ambulatorio no sirve. El paciente hace trampa, el paciente muchas veces no sabe tomarse el azúcar, el paciente tiene que ir a una farmacia con otro médico, con una enfermera para que le esté checando el azúcar y se la toma generalmente a la misma hora, que eso no sirve, tiene que ser al azar a diferentes horas. Entonces, para eso sirve el monitoreo. El monitoreo no te vas a estar picando el dedo, solamente con pasar el celular con la aplicación y ya se va a estar activando tus valores de azúcar. Tenemos que usar terapias, tenemos que modificar las terapias que tienen nuestros pacientes. En la consulta médica hay mucha inercia terapéutica. ¿Qué quiere decir eso? El paciente lo vemos más o menos bien, una hemoglobina glucosilada de 8, 8,5 y decimos, haz un poquito más de dieta, te sale tantito alta. Haz un poquito más de esto, haz un poquito más de ejercicio. Ahí tenemos que ver o atacar las comorbilidades que nos pueden ayudar para mejorar esa condición del paciente. Si el paciente tiene una hemoglobina de 8, 8,5, no está en metas. ¿Sí? Entonces, o usamos otro medicamento o usamos otras herramientas con ese paciente. Si el paciente tiene sobrepeso y lo tenemos con glibenclamida, lo tenemos con mucha insulina, lo tenemos con la pioglitazona, si tenemos la manera y hay la manera, el paciente cumple con las características para cambiarle por otro medicamento que sea nulo o que tenga beneficios en el peso, hay que hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y obviamente buscar medicamentos que tengan beneficios cardiorenales, que es lo que está en boga ahorita. Sobre el referente al medicamento por el que estamos platicando ahorita, pues vamos a darnos cuenta que es otra herramienta buena, es eficaz, se puede usar como monoterapia, se puede usar en combinación, tiene bajo riesgo de hipoglucemia. Generalmente está indicado en pacientes añosos o en aquellos pacientes que no están tan descontrolados metabólicamente. Generalmente en aquellos pacientes que están de 8, hemoglobina glucosilada, podemos dejarle la evogliftina una vez al día. Se han encontrado en los estudios beneficios directos de este medicamento. Hay estudios experimentales a nivel de retina que disminuye la angiogénesis y va a ayudar a las afectaciones oculares.
También hay un estudio en la disminución de grasa hepática que también ayuda en lo del hígado graso y también ayuda en lo metabólico, así como mejorías en aterosclerosis. Sería todo, gracias. ¿Alguna pregunta? Nadie. ¿Ah? A nombre del Colegio de Médicos Generales, entregamos la presente constancia por su brillante participación. Muchas gracias, doctor. Gracias, amigo. Tacita, me falta el café. Déjame mandar el parroquia. Sí. En lo que te prepara otro ponente, nada más decirles que si hicieron el preregistro y no han pasado a registrarse el día de ayer o el día de hoy, es importante que lo hagan porque mañana sábado, cuando sea la clausura, al final vamos a hacer rifa de regalos. ¿Y cómo va a ser la dinámica? La dinámica va a ser que todos los que se registraron van a salir con nombre y va a ser tómbola por nombre. El médico que esté se va a llevar el regalo. El médico que no esté mañana no va a haber regalo. Supongamos que salió el Checho ayer, mañana no viene, se quedó sin regalo. Entonces, es importante que la persona que hizo el preregistro y no ha pasado a registrarse avisando que ya llegó, no va a estar en la tómbola. ¿Sale? Gracias. ¿Ya tiene lista otra ponencia? Ahí voy. Aquí lo voy a poner el micrófono. Con esta entonces. Ese es, no, es con aquel, es que este es para la ok. cámara. Y ahí le pongo esto. Y, ajá. Ok. Encendido. Muy bien, continuando con el programa. Damos la mano a bienvenida al doctor Gualberto Jesús Partido abajo, la que sigue, es médico especialista y el del medio es el Ok. ¿Sale? La que sigue para abajo. Para abajo. Si se pasa, pues le pica para arriba. Cuya formación realizó en hospitales como Pemex, Instituto Mexicano de Seguro Social, Hospital Ángeles del Pedregal. Asimismo, cuenta con más de 30 años de experiencia en la rama y que nos impartirá el tema abordaje del síndrome de intestino irritable, una molécula de expertos. Doctor, bienvenido. Un fuerte aplauso, por favor.